Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Fori Hernández. El día de hoy les vengo a exponer la línea del tiempo sobre la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Iniciamos nuestra línea del tiempo en los años comprendidos entre 1950 y 1959, donde se dieron los primeros pasos hacia una educación inclusiva. Encontramos a nivel nacional en esta época. En el país no se contaba aún con leyes inclusivas, pero surgieron iniciativas institucionales aisladas, como la creación de centros de educación especial en Bogotá. Estas políticas no estaban reguladas por la legislación específica, sino que respondían a enfoques médicos rehabilitadores, lo que demuestra una distancia entre política educativa y la legislación oficial. No se puede hablar aún de inclusión educativa, sino más bien de segregación funcional. El concepto de inclusión en esta época no era utilizado aún. La atención se centraba en las personas con discapacidad física o mentales bajo la lógica de asistir más que de integrar. La educación especial funcionaba por fuera del sistema escolar regular. Nos vamos a ir más adelante en el tiempo y encontramos la educación especial como una forma excluyente de atención en los años comprendidos entre 1960 y 1969. Durante esta década, la UNESCO comienza a promover políticas educativas más amplias, enfocadas en el acceso universal a la educación, pero sin un enfoque aún claramente inclusivo. Las políticas impulsadas desde el organismo internacional apuntaban al crecimiento de la matrícula escolar, lo que eventualmente generó legislación en varios países sobre educación básica obligatoria. Sin embargo, la discapacidad seguía siendo tratada desde un enfoque clínico y los sistemas escolares mantenían estructuras paralelas para atender a estas poblaciones. En Colombia, se fortalecieron las primeras políticas públicas relacionadas con la educación especial, pero sin respaldo jurídico claro. No existían leyes específicas sobre inclusión, aunque sí funcionaban instituciones como el Instituto Colombiano de Pedagogía. En 1961 dedicaba a formar docentes para atender a personas con discapacidad. Si vamos más adelante en el tiempo, en los años comprendidos entre 1970 y 1979, se dio la transición hacia el reconocimiento de la diversidad educativa. A nivel internacional, encontramos que en esta época las políticas internacionales empiezan a reconocer tímidamente la necesidad de atender a poblaciones con necesidades educativas especiales dentro del sistema escolar. En 1975, en Estados Unidos de Norteamérica, se promulga la Ley de Educación para todos los niños con discapacidades. Esta legislación influye posteriormente en organismos internacionales como la UNESCO y en la creación de políticas similares en América Latina. En Colombia, por ejemplo, se comienza a hablar de integración educativa, aunque no existe aún en esta época un marco legal formal. En 1976 se establece el Instituto Nacional para Ciegos y en 1977 el Instituto Nacional para Sordos, con el objetivo de centralizar la atención a personas con discapacidad sensorial. Estas instituciones reflejan una política pública emergente que aún se desarrolla por fuera del sistema regular, con enfoque asistencialista, sin respaldo legislativo específico. En esta época aún no se encuentran leyes que regulen ni promuevan la inclusión. Y para esta época el concepto de inclusión no se utilizaba aún. Se comienza a hablar de integración como la posibilidad que algunos estudiantes con discapacidad accedan al sistema educativo escolar, pero bajo condiciones especiales. La discapacidad en esta época sigue siendo tratada desde lo médico, no desde lo pedagógico o lo social. Más adelante encontramos las primeras ideas de integración escolar y derechos educativos en los años de 1980 y 1989. A finales de los 80, los organismos internacionales comienzan a transitar en el enfoque asistencialista hacia una perspectiva de derechos humanos. La UNESCO y otras entidades
plantean la necesidad de integrar a los estudiantes con discapacidad al sistema educativo ordinario. En esta línea se promueven políticas que preparan el terreno para una futura declaración de Salamanca en 1994. El concepto de integración educativa comienza a ganar espacio como paso previo a la inclusión. Durante la misma se consolidaron esfuerzos por integrar estudiantes con discapacidad en las aulas regulares, especialmente en contextos urbanos. El Ministerio de Educación Nacional inicia programas pilotos de integración educativa, sobre todo en educación básica, en alianza con el ICBF y organizaciones no gubernamentales. Para esta época, el concepto de inclusión empieza a usar el término integración, entendiendo el ingreso del estudiante con discapacidad al sistema regular, pero adaptándose ellos a la escuela, no la escuela a ellos. Ya en los años comprendidos entre 1990 y 1999, encontramos que de la integración se pasa a la educación como un derecho universal. En 1994, la Declaración de Salamanca, impulsada por la UNESCO, marcó un hito internacional. Se reconoce que las escuelas deben adaptarse a las necesidades de todos los estudiantes y no al revés. Esta política global promovió la educación inclusiva como un derecho y estableció la necesidad de transformar los sistemas educativos para acoger la diversidad. A partir de este evento, múltiples países comenzaron a generar legislación en ese sentido. En Colombia, por ejemplo, la Constitución Política de 1991 reconoció la educación como un derecho fundamental y garantiza la igualdad y no la discriminación. Esto sienta una base para la ley futura de carácter inclusivo. En 1994 se promulga la Ley General de Educación, Ley 115, que por primera vez incorpora el principio de atención a la diversidad en el sistema educativo colombiano. Aunque aún se utilizaba el término educación especial, esta ley abre espacio para el proceso de integración y se plantea la educación como un proceso inclusivo para toda la población, sin distinción de condiciones. El concepto de inclusión aún no se hablaba mayormente de integración, pero se empezó a discutir el concepto de inclusión como una transformación del sistema para acoger a todos y no solo incorporación de algunos. La diferencia entre la inclusión e integración comienza a ser visibilizada en documentos oficiales. Ya en los años comprendidos entre el 2000 y el 2009, encontramos que la inclusión entra a la agenda educativa oficial. La UNESCO y la ONU refuerzan durante esta década la educación inclusiva como parte de los objetivos de desarrollo del milenio, impulsando reformas en los sistemas educativos del sur global. Se promueven políticas que vinculan inclusión, calidad educativa y equidad social. Además, se preparan los cimientos para la futura Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que se dan en el año 2006, la cual reconoce expresamente el derecho a la educación inclusiva, obligando a los estados firmantes a adecuar su legislación nacional. En Colombia, encontramos que Colombia firma y ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2007. Esta acción política obliga al país a adaptar su marco legal hacia un enfoque de derechos, aunque aún persisten prácticas segregadoras. El Ministerio de Educación emite lineamientos de atención a la población con discapacidad en el sistema regular. Encontramos que en el año 2003 se lanza el programa Educación para la Diversidad. Ya más adelante, entre el 2010 y el 2019, encontramos a la inclusión como un derecho garantizado por ley. A nivel nacional, en el año 2013,
Se sanciona la Ley 1618, que establece disposiciones para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Esta ley reconoce de forma explícita la educación inclusiva como un derecho exigible y ordena al Estado adaptar los entornos educativos. También encontramos que en el 2017 se expide el decreto 1421 que reglamenta la adaptación educativa a estudiantes con discapacidad en los establecimientos oficiales, detallando apoyos pedagógicos, ajustes razonables y el papel de las entidades territoriales. Aquí se ve una relación directa entre el compromiso internacional, la legislación nacional y las políticas públicas activas. Sobre el concepto de inclusión, encontramos que para esta época se consolida como un derecho humano fundamental, vinculando no solo a la discapacidad, sino también a otros factores como el género, la etnia, desplazamiento, orientación sexual y condiciones socioeconómicas. En los años comprendidos entre el 2020 y 2024, encontramos los desafíos de la inclusión en contextos de transformación digital y crisis. A nivel nacional, encontramos el cierre de muchas escuelas en el año 2020, por lo cual se evidenció la desigualdad del acceso a las tecnologías. El Ministerio de Educación implementó estrategias como Aprender Digital y guías Aprender en Casa, pero muchas regiones rurales y estudiantes con discapacidades quedaron excluidos. Finalizando este recorrido, encontramos que la evolución de la política en educación inclusiva es un testimonio de nuestro progreso como sociedad. Hemos pasado de la segregación a la integración y ahora buscamos una inclusión plena. Este recorrido nos muestra que el compromiso político es fundamental, pero que la verdadera inclusión se construye día a día en cada aula y en cada interacción. El futuro nos exige seguir trabajando, unidos por una educación que no deje a nadie atrás, más inclusiva y más real. Muchas gracias por su atención.